Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir sobre cómo anda la opinión pública respecto al presidente Andrés López Obrador. Y con ese fin hemos invitado a Jorge Buendía, ha estado con nosotros, encuestólogo, como se dice, experto en opinión pública. Tenemos ya varias encuestas públicas que nos dicen algunas pistas interesantes respecto a esto. Entonces, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Federico? Jorge, qué gusto tenerte por acá. A ver, todos los presidentes tienen una especie como de luna de miel, ¿no? Hablamos así de un periodo como de gracia de la opinión pública. Yo imagino que el presidente López Obrador, en particular por haber tenido un apoyo tan notable en la elección, 53%, el otro presidente que había obtenido más de 50% fue Salinas de Gortari y dudoso. Imagino que esta luna de miel se puede prolongar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo están las cifras? ¿Por qué no eso? Primero, ¿cómo estamos respecto al pasado? ¿Y cómo ves las tendencias? Pues diferentes mediciones, digamos, le dan una aprobación de alrededor de 70%, ponle tú más menos 5 puntos porcentuales, pero hay que señalarlo. Esto es muy notable, principalmente si lo comparamos con Peña o con Calderón, pero Vicente Fox incluso tenía números más favorables, justo, digamos, en los meses previos a su toma de posesión y en los meses subsecuentes. Digamos, o puedes decir incluso comparable, ¿no? Y lo que vimos en el caso de Vicente Fox es que hubo una disminución. Entonces, ¿qué tan rápida fue la disminución de Vicente Fox? Un año más o menos empezó a ver, cosa curiosa, quizá un momento clave para él fue a principios de 2002, aumento de precios en las tarifas eléctricas, fue algo que le pegó, pero fue un año, y de hecho lo que hemos visto en varios periodos es que el primer año, con los indicadores económicos, confianza del consumidor, se deterioran, también cae la aprobación, en parte porque están muy correlacionados. Pero siempre el primer año vemos una disminución, y hay que decirlo, la aprobación del presidente López Obrador va a disminuir porque está muy alta. Digo, es una cosa elemental, sería de difícil. Gravedad. Exactamente, ¿no? Porque algo que perdemos de vista, obtuvo 53%, lo tenemos, digamos, el efecto luna de miel son 15, 20 puntos porcentuales por encima de ese 53. ¿Tanto, sí? Pues sí, alrededor de 70. Sí, 70. Pero él empezó la campaña, digamos, sus porcentajes estaban 36, 38, 40%, digamos, diferentes mediciones. Es decir, creció durante la campaña, pero no son estos fieles. Sus fieles eran alrededor de un tercio, digamos, históricamente durante mucho tiempo. Entonces, tiene una parte de apoyo blando, por ponerlo en esos términos. Entonces, es normal que al principio de la administración esté por arriba de su voto, aunque a mí me parece, pero tú corrígeme, que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, lo que sube respecto a su votación es menos que lo que subió Fox, que tuvo una votación más baja y tenía un margen de apoyo. Incluso si ves Calderón, que sacó 36% del voto y andaba por 60% 56, de aprobación. 20 más 20 puntos porcentuales. Y lo mismo Peña, 39, y empezó, si tú quieres Peña, un más 15, digamos, ¿no? Pero entonces no es, digamos, novedoso. Lo que sí es ciertamente que este presidente López Obrador sí trae una base de apoyo duro, muy, muy sólida, ¿no? Valga la redundancia en este sentido. Entonces, esto es algo que, digamos, los otros no lo tenían, era más partidista. Aquí sí es algo derivado que es con de su persona. Es con él, lo han seguido, lo han mantenido, pero incluso el fenómeno López Obrador, y a veces lo perdemos de vista, es de 2017 a la fecha. Enero, febrero de 2017, postrimerías del gasolinazo, sus positivos, negativos eran un tercio. Seguía dividiendo, polarizando. Es a partir de ese momento donde empieza a mejorar sistemáticamente su figura. A lo que voy es que es un fenómeno nuevo y muchas veces precisamente esa parte de la novedad es lo que le da este grado de inestabilidad, de variabilidad de un momento a otro, ¿no? Ahora, Jorge, yo leí hace algunos años que en parte estos picos de aprobación
se deben a un fenómeno pues, muy humano. El hecho de que la gente se cansa de las campañas, se cansa de la política. Y de pronto, cuando ya se terminan los procesos, dice, ya, hombre, está bien, ya no quiero volver a saber de la política hasta en tanto se tenga yo que volver a ir a las urnas, ¿no? Me lo decía una persona de Wayport, de la Asociación Internacional, me decía, bueno, no, eso es lógico, la gente no vive de la política, vive de otras cosas y quiere un poco como enterrar el expediente, entonces sí está bien, vamos a darle una licencia para que haga lo que prometió y ya después vemos. ¿Tú sabes algo de esto? O... Sí, sin lugar a dudas, además ya no tiene rival en medio, Claro. ¿no? Digamos, los partidismos pierden fuerza, digamos, durante la campaña. A final de cuentas tiene los rivales, los partidismos están más acentuados. Una vez que gana, pues desaparecen los rivales y por el otro lado el partidismo deja de importar. Pero eso también es lo que te explica que con el paso del tiempo, cuando nos empezamos a acercar a periodos electorales, pues también empieza a disminuir la aprobación del presidente. Ahora, creo que se deriva de lo que tú dices, es un momento muy raro en el que está México, porque no hay líderes de oposición. Deja tú que claro. ya no están los candidatos derrotados. No hay nadie. O sea, si tú ahorita le preguntas a alguien quién es el presidente del PRI, quién sepa qué es. O sea, los expertos lo saben, pero el público en general ni lo sabe ni le importa. ¿Quién es el líder importante en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senado de ambos partidos? ¿Quién sabe? Porque además por el número tan grande de votos que tiene Morena, no importan mucho. Porque en la derrota de López Obrador con Peña o después de la elección de Calderón, había un líder de oposición muy claro y se llamaba Andrés Manuel López Obrador. No es un líder que se haya retraído después de la elección, todo lo contrario. Y anteriormente también tenías al jefe de gobierno de la Ciudad de México que también fungía Además, como claro. tal, ¿no? De hecho, es como se catapulta López Obrador precisamente a partir de esa posición. Hoy día no lo tenemos porque son del mismo partido. Ahora, hay dos figuras que están, digamos, jalando reflectores y volviéndose atractivas en la misma línea de reflexión que llevabas, Carlos. El gobernador de Jalisco, Alfaro, y el gobernador de Chihuahua, Corral, que abiertamente han salido, yo creo que de manera bastante sensata, ¿no? a decir, bueno, aquí hay oposición. ¿Esto ya pinta o tenemos datos de si estos dos gobernadores tienen mayor aprobación o tienen... ¿Cómo van ellos dos? Todavía no tenemos tanta información y particularmente el caso de Corral es más dudoso, porque es un estado más pequeño. Jalisco, a final de cuentas, es un estado más grande, tiene más resonancia mediática y política que Chihuahua y adicionalmente Enrique Alfaro tiene, por llamarlo así, un brazo parlamentario, digamos que es Movimiento Ciudadano, tiene una bancada que lo respalda, es una bancada, digamos, pequeña, pero ciertamente eso le da un mayor impacto, digamos, a sus declaraciones y demás. Yo creo que es el peso político del Estado y ciertamente Enrique Alfaro va a tener una ventaja muy importante viendo hacia adelante porque el calendario electoral le viene como anillo al dedo, ¿no? Es decir, su sexenio, digamos, transcurre de la misma manera que el de López Obrador, entonces a la conclusión de su Estará ahí cargo 6 estará años. ahí. es más largo, porque el del observador termina Sí, antes. Exactamente. ¿No? Eso entonces es una ventaja adicional porque va a tener una plataforma para potenciar, digamos, su figura pública. Pero ciertamente estos vacíos lo pueden empezar a llenar los gobernadores. Los gobernadores históricamente, bueno, no históricamente, digamos, en los últimos 3, 4 sexenios, fueron las gobernaturas la principal plataforma de los candidatos a la presidencia de la República, ya fuera Vicente Fox, ya fuera Andrés Manuel López Obrador, ya fuera Roberto Madrazo o Enrique Peña. De los 3 partidos, las gobernaturas es donde han salido los principales candidatos a la presidencia de México. Ahora hemos estado hablando de las personas, pero el otro gran campanazo, quizá aún mayor de la elección de julio del año pasado, fue el triunfo de Morena. Es decir, no solo ganó Andrés Manuel, no solo perdió la oposición, sino que el PRI y el PAN se colapsaron. Morena ganó en la elección presidencial el 45% del voto. Ahora, las encuestas que yo vi del año pasado de identificación partidista, que es esta encuesta donde preguntas, ¿usted con qué partido se identifica? Sí, el PRI de caída libre, el PAN de bajada, el PRD rumbo a la desaparición.
Morena subiendo, sí, pero todavía un 60% de los mexicanos dicen yo no me identifico con partido alguno. Es decir, fue un voto de temporada. ¿Tenemos evidencia de que esto esté cambiando, que Morena se esté consolidando como... Morena sigue creciendo y, digamos, hasta este momento, pues va muy de la mano con el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, aunque, si no me falla la memoria, el porcentaje de gente que se identifica con Morena es de alrededor de 30%. O sea, como andaba en noviembre. Para ponerlo en perspectiva, cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia, el porcentaje de gente que se identifica con el PRI es de 39%, y después vino una caída brutal. Entonces... Perdón, ¿dijiste 30%? 39. No, 39 Morena. Peña, pero Morena ahorita... Sí, lo que pasa es que los demás están extremadamente débiles, y aquí creo que sí es un elemento crucial. En términos relativos, creo que nunca habíamos estado en un contexto donde tanto el presidente como su partido enfrentaban una posición tan débil. Yo creo que quizá no estén tan fuerte como en su momento lo llegó a estar el PRI o lo llegó a estar el PAN con Vicente Fox, pero ciertamente la oposición nunca había estado tan débil porque está muy fragmentada, y adicionalmente con la concurrencia, con estos cambios legales que se hicieron de juntar las elecciones junto con la presidencial o con las elecciones federales, pues lo que ocurrió es que esta ola López Obradorista lo que significó es que Morena ganó una gran cantidad de puestos, y la baraja se va a volver a repetir prácticamente hasta dentro de 3 años. Y eso es lo que te da una situación todavía de mayor fuerza relativa para Morena. Ahora, tenemos este año pocas elecciones locales, pero hay 2 muy importantes. La primera, la que ya estaba programada, la única elección a gobernador que tradicionalmente se da en el primer año de gobierno, que es Baja California, el primer estado que ganó el PAN en el 86. primer año del gobierno de Carlos Salinas, en el 89. 89. Y han estado gobernándolo desde entonces. Si uno ve las encuestas hoy, parecería que no hay forma que Morena no gane esa elección. Sé que es pronto, no hay campañas. ¿Cómo ves esa elección? Mira, a favor de Morena no solamente es el contexto, sino también ya el desgaste de Acción Nacional, pues tantos años de gobernar. Aquí el cambio lo sigue representando Morena. Creo que sí, digamos, es una elección que está en las manos de Morena perderlo, ¿no? Tiene, digamos, momios a favor, aunque va a ser muy interesante en términos de la dinámica. Por darte un dato, el tema de los migrantes. Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho, los recibimos con brazos abiertos, pero pues mucho del problema de los migrantes se da en Tijuana, que ahí es como el cuello de botella, y ya hay algunos que ya buscan activar este tema para precisamente contraponer, digamos, al Estado con, digamos, estas políticas federales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo juega ese tema, que va a ser muy importante, donde ciertamente las posturas de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal quizás no son las más populares en el Estado, ¿no? Aunque les cumplió con lo del IVA y el ESR, aunque en una forma medio Sí, a medias, pero les cumplió. Y habrá que ver cómo se toma eso, porque muchas veces se puede interpretar como desengaño si no empiezan a ver los beneficios. Entonces ahí puede haber cierto tema, pero ciertamente ahí los momios se inclinan hacia Morena, porque Andrés Manuel López Obrador se llevó el Estado, ¿no? Se lo llevó fácilmente. Ahora, otro estado que se llevó, pero perdió la gobernatura, fue Puebla. La perdió por poco, en una elección muy contestada. La ahora fallecida esposa del también fallecido exgobernador de Puebla, Moreno Valle, todos sabemos, murió en un accidente, hasta donde sabemos, en la Sierra de Puebla en diciembre. Esa muerte obliga a una nueva elección muy pronto. Están todavía apenas nombrando al gobernador interino, pero la constitución local va a obligar a que en los siguientes meses haya una elección en Puebla. En esas circunstancias tan comprometidas, en un público que en casi todos los accidentes tiende a pensar que hubo un sabotaje, en una polarización extrema que parecería estar viviendo Puebla, ¿cómo ves la elección a gobernador ahí? Va a ser una elección muy interesante, en primer lugar, porque todavía no sabemos la identidad de quién va a ser el candidato, digamos, de Acción Nacional, por un lado. Por el lado de Morena parece ser que Miguel Barbosa va a continuar. Y aquí el tema crucial es cómo se va a leer, digamos, la muerte
tanto de la gobernadora como de su esposo, ¿no? Porque muchas veces cuando ocurren eventos como estos se vuelven héroes, ¿no? Se vuelven parte de la mitología política. Y si este fuera el caso, pues ciertamente podría constituirse en un voto de simpatía, digamos, hacia una opción de acción nacional en contraposición al voto por Morena. Pero tienes el precedente de que, como lo señalabas, fue muy atípico el triunfo en la gubernatura de Acción Nacional, precisamente porque Morena se llevó todo lo demás. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Jorge. Regresamos en este programa con Jorge Buendía, aquí en Primer Círculo, sobre qué nos dicen hoy las encuestas del nuevo gobierno de México. Aquí en Primer Círculo con Jorge Buendía. Yo quisiera preguntarte, Jorge, algo que repercute en una cuestión muy concreta. En general se ha dicho que el presidente López Obrador, al principio también se decía de Fox, tiene un efecto como de teflón, ¿no? Como que las cosas no le pegan, como que los temas no le afectan. Y ha sido un mes y medio de gobierno muy intenso, en donde pues ha habido, para comenzar, una escasez de combustible que no habíamos visto en décadas y generalizado en la República. Y después este terrible incidente en el estado de Hidalgo, en donde pues van más de 90 muertos y que además mostró a un México desgarrado de ilegalidad, etcétera. ¿Es cierto el efecto teflón o se está exagerando? ¿Y cómo ves estos números tan altos de aprobación después de la escasez? Y en el tema concretito de la ¿Sí? escasez, ¿no? El efecto teflón sí hay una parte que tiene que ver con el gobierno pasado, ¿no? Que es decir, la gente tiende a responsabilizar todavía de muchas cosas al gobierno del hoy expresidente Peña, ¿no? Y en ese sentido, digamos, exime a la actual administración de este problema, ¿no? Incluso en el discurso gubernamental o el discurso de Morena estamos viendo ese argumento que se trata de un problema heredado y que por tanto no son responsables. Se vio muy claro, por ejemplo, con la depreciación del peso cuando se canceló el aeropuerto, que seguían culpando, digamos, de eso al gobierno de Peña. En el caso concreto del combate al huachicol, creo que hay que distinguir entre el objetivo y la estrategia. No me sorprende que 80, no, de hecho me sorprende que solo sea 80% que está a favor del combate, claro. Sí. Porque ocurre lo mismo que combate a la delincuencia, combate a la pobreza, combate al narcotráfico, son temas de consenso donde la población no se divide. Donde se divide es en torno a la estrategia y aquí sí, ciertamente no hemos visto mucho en las encuestas que pregunten sobre las diferentes opciones, en parte porque no se están debatiendo. Digamos, en algunos medios o en algunos escritos se ha hablado, por ejemplo, de que se podría utilizar tecnología, como en el caso de Colombia o de Perú, para combatir el robo de combustible, versus el cerrar los oleoductos, ¿no? Ese tipo de cosas no se están preguntando, en parte porque no se debaten. Tampoco, y quizás es muy pronto todavía porque es algo reciente, pues también la otra pregunta que hay que hacer en las encuestas es preguntarle a la gente, ¿usted cuál cree que es la mejor manera de distribuir gasolina en México? ¿A través de oleoductos o a través de pipas? Esas preguntas todavía no las estamos viendo. El objetivo, sin lugar a dudas, genera consenso. Claro. No hay nadie que se vaya a oponer. 20%. 20%. Bueno, 10%. Como 10%, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que mueve la opinión pública? La figura de Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, ahora, el tema de desabasto es muy interesante, porque realmente pareciera estar permeando que el desabasto se debe a que se cerró la venta de combustible ilegal. Es decir, el hecho de que haya desabasto es una señal de que efectivamente están haciendo bien las cosas, porque están cerrando, digamos, esa llave. Lo que pasa es que no sabemos en el gran esquema, pues qué porcentaje de la gasolina que se consumía en México, cuánto es robado, cuánto no lo es, para precisamente evaluar empíricamente esto. Pero la gente, en términos generales, puede empezar a comprar estos argumentos. Ahora,
vamos a ver cómo impacta esto en la parte económica, cuánto tiempo dura. Digamos, aquí en la Ciudad de México ya se manejó el problema, la parte de la región del Bajío todavía hay desabasto, el Estado de México Estado de también. México. Vamos a ver cómo impacta la economía, cómo se toma, y también vamos a ver qué tanto se resuelve el problema, porque me parece que la estrategia de las pipas pues no es sostenible. A final de cuentas nos va a acabar saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, yo creo que todavía es demasiado pronto como para hacer un juicio, digamos, de cómo va a acabar esto, ¿no? En esta primera etapa, ciertamente todo es a favor, tiene digamos, de manera positiva para la actual administración, que puede responsabilizar al gobierno de muchos de estos problemas. Puede decir, el problema era tan grande, lo estaban tapando, no nos estaban diciendo la verdad, el problema es de tal magnitud que lo tuvimos que enfrentar. Ahora, hay muchas interrogantes. El tema es que la oposición no los está articulando. Donde hemos visto más críticas, más cuestionamientos es precisamente en los medios de comunicación, en la prensa escrita. Una de las cosas que a mucha gente le llama la atención es por qué si Puebla, Veracruz es la cuna del huachicol, pues porque ahí hay un abastecimiento de gasolina sin ningún problema, mientras que en las otras zonas pues estamos viendo estos problemas. Entonces, todo ese tipo de información pues no está en la mesa, no la tiene la población, y en un contexto de incertidumbre, de falta de información, pues nos vamos a guiar con lo que opinemos del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y como mencionábamos, pues tiene números muy favorables. Entonces, en esta etapa, ante la ausencia de información, pues lo que estamos viendo es una reiteración del apoyo al presidente. Ahora, el presidente de los oradores sí es un fenómeno en su capacidad de enfrentar todos los días prácticamente a los medios, ir cambiando incluso la narrativa de los problemas y mantener como toda la discusión pública en sus términos. Si uno lo compara con Fox, por ejemplo, pues el desgaste de arranque de Fox fue muy rápido. El subcomandante Marcos viniendo a México, una prensa mucho más crítica respecto a la que tiene López Obrador, nada de la habilidad que había mostrado en la campaña se empezó a ver realmente en el gobierno, en términos del manejo de los medios. Pero en fin, tenemos la historia que tenemos. Comparando con otros presidentes, ¿cuándo empiezan los presidentes a lo largo de su primer año o su segundo año a ya no funcionarles? Esto es un problema del pasado. ¿Cuándo la ciudadanía los empieza a ser responsables de lo que está pasando? Yo creo que vamos a tener, digamos, unos primeros 6, 8 meses muy favorables para el presidente, donde lo van a eximir de muchas cosas, pero ya más adelante, pues ya la población va a decir, pues esto ya te toca a ti, no has hecho esto o has hecho esto. Los reconocimientos o la falta de, yo creo que lo vamos a ver a partir del primer año, ¿no? Yo creo que un año me parece que es algo previsible. Cuando le preguntas a la gente en cuánto tiempo esperas ver resultados, el grueso te dice 1 o 2 años. Mira, en ese sentido es una apuesta muy alta, ¿no? O sea, hubo algún estudio de opinión pública que decía la gente quiere ver resultados o cree que va a haber resultados en mes y medio o un año, de mes y medio a un año. Pues realmente es muy difícil, ¿no? Y puede pasar, parafraseando a Tito Monterrosos, que cuando despertemos el tema del narcotráfico va a seguir ahí, el tema de la falta de crecimiento económico va a seguir ahí. Entonces, se puede acabar el tema del huachicol, porque tiene una gran capacidad para definir agenda, para cambiar de tema, pero esos dos problemas centrales e incluso el tema de corrupción, pues van a seguir estando presentes, y ahí es donde, y hay que reiterarlo, pues la narrativa de oposición es la que hace que se active tal o cual tema. Aquí lo que estamos viendo es un presidente que está poniendo los temas y que todo mundo lo está siguiendo, pero los otros temas no se van a ir. Ahora, en la encuesta de Consulta Mitofsky hace como 10 días, hace un ejercicio creo que muy interesante donde compara la aprobación presidencial y la aprobación respecto a la estrategia contra el robo de gasolina, y claramente los que votaron por AMLO pues la aprueban toda. Y los que no votaron por AMLO, pues un 65% no le aprueba, y un número no menor, pero muy distinto del otro conjunto. Es decir, hay una polarización más fuerte quizá de lo que las encuestas nos están indicando respecto a ese porcentaje, pues no menor,
No, muy 45% mexicanos no votaron por AMLO. Un 60 y tantos % de ellos están muy enojados con lo que está haciendo AMLO. ¿Eso cómo se ve expresando en términos de opinión pública? Y eso no cambió a pesar del realineamiento partidista, seguimos teniendo como la mitad de la población que se declara partidista, ¿no? Que tiene un alto grado de escepticismo, si quieres, hasta de cinismo sobre la política y los políticos. Y ese creo que va a ser principalmente el dique en términos de opinión pública a lo que ocurre en esta administración, porque precisamente en ausencia de la filia partidista, pues sobre qué basas tu decisión sobre el accionar de este gobierno. Y entonces este tipo de ciudadanos se fija mucho más en otros indicadores porque no está, entre comillas, nublado, digamos, por sus simpatías partidistas, ¿no? Y aquí nuevamente, pues el tema económico, si como algunos bancos estiman el crecimiento económico va a estar entre 1 y 1.5%, pues per cápita es un crecimiento negativo, pues ciertamente vamos a ver el impacto, digamos, en los bolsillos de los ciudadanos. Adicionalmente, creo que puede estar ocurriendo que muchas decisiones de esta administración afectan a minorías, ¿no? Por ejemplo... los usuarios de automóvil, por ejemplo. Funcionarios públicos, y esto sumado, pues también te representa una oposición importante. Pues Jorge, como siempre nos pasa, el tiempo se nos va. Muchas gracias por acompañarnos, estuvo muy interesante. Mil gracias, Jorge, por haber estado aquí. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante en esta misma emisión. Nos vemos la próxima semana aquí en Primer Círculo.